Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, versículos 38 al 42. Cuando lo tengan, les voy a invitar a que se pongan en pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Lucas 10, 38 al 42. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Señor, que podamos quitarnos cualquier preocupación, cualquier afán, cualquier cosa, y poder escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. La meditación de esta tarde, noche, es que Jesús le enseñó a Marta que no debía de preocuparse. Aquí en el relato que Lucas nos enseña, vemos cómo Jesús ayuda a una persona a no preocuparse. Creo que como humanos tendemos fácilmente a preocuparnos por cualquier cosa. Es decir, está en nuestra naturaleza preocuparnos. Vemos que viene el clima, que va a cambiar el clima. Yo me recuerdo que cuando estábamos pequeños, mi madre se preocupaba siempre porque decía, bueno, ya va a empezar la lluvia, ya se van a enfermar. Y en efecto, nos enfermábamos. Y entonces ella siempre, porque lo cuente, muchas veces decía, no, Señor, que por lo menos que no se me enfermen al 15, decía, porque el 15 pagaban. Y el 15 nos enfermamos, mi hermana y yo. Entonces esas situaciones son las que muchas veces nos distraen. Y encontramos que Jesús iba de paseo, iba pasando y visitó a una familia. Y entonces visitaron a estos hermanos. Y es increíble, o podemos entender, nos podemos como imaginar lo que pasó allí en la Escritura. Atender a un grupo, entrando ya en el desarrollo, imagínense que alguien viene y el hecho de recibir a alguien, el hecho de ser anfitrión, no es una tarea fácil. Atender a un grupo, imagínense, probablemente venía Jesús y sus discípulos, pero si venían alguien más, si venía otra gente siguiéndolo, y entonces viene el Señor y con solo atender a 13 personas más, imagínense, es como que alguien llegara ahorita a su casa, llegaran 15 personas y usted no tiene preparado nada. Y entonces vino esta mujer y se preocupó. Es decir, agarró una preocupación y empezó a ver a la gente y empezó a moverse como que era hormiga, ¿verdad? Bueno, a sacar frijoles, a hacer esto, a atender, a poner, etcétera, y lo demás. Entonces, mientras Marta estaba ocupada en la cocina con todos los preparativos, sacando huevos, sacando pan, alistando, poniendo, etcétera, estaba todo preparando. ¿Por qué? Porque había llegado Jesús y había que atenderlo. Entonces, aquí sucede algo. Y yo sé que ustedes ya muchas veces han escuchado esta porción. ¿Dónde estaba María? A los pies del Señor. María dijo, bueno, vino Jesús a mi casa. Y es una oportunidad de aprovechar. Y entonces vio dónde estaba el Señor, dónde estaba sentado, y se fue a los pies de ella. Entonces, según Marta, las cosas no estaban saliendo como ella quería. Probablemente podemos notar que quien tenía como el control de eso era Marta. Y entonces ella quería que todo le saliera perfecto. Ella quería que todo le saliera, wow, ella quería dejar impresionado a todo el mundo. Que todo el mundo él podía decir el día de mañana, no, miren, cuando comimos donde Marta,
porque ese era el punto, ¿verdad? Cuando comimos donde Marta, cuando fuimos donde aquella familia, hubo una comida, hubo un banquete y las cosas no le estaban saliendo como ella quería. Lo vemos por la actitud de ella. ¿No te da cuidado? María fíjese cómo son las cosas. Me atrevería a decir algo, no está en la Biblia, pero me atrevería a decir algo. Marta fue muy cruel con su hermana. Quiso poner en mal, ¿a quién? A su hermana. No fue, ahí no vemos en un momento que llega y le dice a María, María, ven a ayudarme, sino que enfrente de todo el mundo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana? No sé si usted puede notar eso. Es decir, no fue una buena hermana en ese momento, sino que quiso como que hubiera una reprensión y que todo el mundo se diera cuenta de que María no estaba haciendo nada. Cuando uno está preocupado, cuando uno las cosas no le salen como quiere, uno empieza por sentirse frustrado e inútil. Aunque uno sepa manejar las cosas, cuando las cosas no salen como uno quiere, comienza uno a sentirse frustrado e inútil. ¿Cómo estaba esta mujer? Frustrada. Las cosas no le estaban saliendo como quería. ¿Qué le dijo el Señor? Estás preocupada con muchos quehaceres. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por muchos quehaceres y hemos olvidado estar a los pies del Señor? Entonces muchas veces en los sermones, muchas veces en las meditaciones es el hecho de que venga a la iglesia y muchas veces va enfocado en el tiempo de la iglesia y en el tiempo de que usted viene y escucha la palabra de Dios y no. Y en nuestro diario vivir y en el día a día paso yo tan ocupado porque ¿cuántas personas regularmente solo oran el día que van a la iglesia? Y de ahí algunos oran porque hay que comer y algunos oran porque pues sí, se hizo una costumbre. No, estamos hablando de estar cerca de Jesús, escuchar su voz, escuchar su palabra, tener un momento con Él. Porque imagínense que si solo nos reunimos los domingos y solo el domingo voy a orar y solo el domingo voy a buscar, y el problema es que muchas veces nosotros podemos estar sentados en la banca, podemos estar sentados en cualquier silla, y muchas veces lo que menos estamos poniendo atención, ¿por qué? Porque estamos llenos de preocupación, de muchos quehaceres. Entonces, viene y se atrevió a que en público llamar la atención de su hermana. ¿Y qué hizo María después que el Señor le contestó a Marta? ¿Se movió? No se movió. No la movió de donde estaba. Entonces, finalmente, Marta, ¿verdad? A saber si Marta llegó a hacerle ojitos, ¿verdad? Y le decía, venite, ¿no ves que me hacen falta platos? ¿No ves que me hacen falta? ¿No se da cuenta que cuando nosotros nos afanamos en algo, muchas veces no nos damos cuenta de los daños que podemos hacer? De las palabras que pueden salir de nuestra boca. Y como estamos afanados y turbados, no nos damos cuenta aún el ridículo o la inmadurez como brota de nuestras vidas. Cuando estamos preocupados, sí, hay muchas cosas, hay que pagar factura, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, y cuando nos sentimos presionados, en vez de tener paz y en vez de un momento pensar y decirle, Señor, gracias por este día, porque no he dejado de comer, no, nos afanamos, nos turbamos. Entonces, finalmente, Marta no pudo aguantar más, y dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
No me quiero imaginar qué pose o qué forma habrá actuado Marta. Imagínense enfrente de todos, porque en ese momento todos estaban poniendo atención a lo que el Señor estaba compartiendo. Y quiero adelantarme a algo. El punto no es que no es bueno servir. No es ese el punto. Quiero seguir ahorita. Entonces, imagínense cómo habrá llegado Marta. Imagínense cómo nos ponemos nosotros cuando sucede algo y estamos molestos. Y que aquí nadie me va a ayudar. ¿Ah? ¿Cuántos hemos gritado cuando nos hemos sentido frustrados, cuando estamos viendo que queremos hacer muchas cosas y los demás no nos ayudan? ¿Cuántos hemos llegado a levantar la voz? ¿Cuánto hemos llegado a actuar? No nos quedamos. ¿Quién de nosotros dice, por favor, ayúdenme? No, cuando explotamos, gritamos o hacemos ademanes. ¿Cómo habrá sido la actitud de esta mujer en frente del Señor? Oiga, y llegó a darle una orden. Dile que me ayude. Porque a mí no me quiere hacer caso. Yo soy su hermana. Yo soy la que está haciendo las cosas. Yo soy el que está haciendo aquí. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a decir esto? Señor, muévela. ¿No ves que ahí está de haragana? Y el Señor se le queda viendo, ¿verdad? Y le dice, Marta, Marta. Entonces, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Entonces, Marta le dio una orden al Señor. ¿Verdad que cuando nosotros estamos en ese estado, muy pocas veces pensamos lo que vamos a decir, sino que solo lanzamos? Y al final, ¿quién quedaba en vergüenza? Marta. Pero es más, si nos damos cuenta, el Señor en ningún momento la reprendió, sino que con unas palabras tiernas le dijo, Marta, Marta. Probablemente alguno de nosotros sea como Marta. O probablemente vivamos con alguna Marta. Pero fíjese que la pasiva y compaciente respuesta de Jesús a Marta es un modelo de cómo muchas veces nosotros debemos de actuar. Estoy hablando con respecto a Marta. No es que nosotros nos vamos a poner en la posición de Jesús y llamarle la atención a otro. No, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo estamos actuando por un afán, por una preocupación. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Uno, hizo que se diera cuenta de su preocupación. ¿Cómo contestó el Señor? Marta, Marta. Oiga, 2 veces, como para bajarle la presión, como bajarle la tensión, ¿verdad? Porque cuando uno está enojado, uno grita una vez el nombre. Yo estaba pensando ahora, cuando uno está enojado, ¿cómo hace? ¡Fulano! Pero aquí vemos algo contrario. Vemos que el Señor dice 2 veces el nombre de ella. Es como una manera de que, hey, entra en razón. ¿Qué te pasa? Marta, Marta, estás afanada. Estás ansiosa. Estás ansiosa. Estás preocupada. ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando estamos ansiosos no hay nada que nos pueda llenar? No hay nada que nos pueda detener, no hay algo que nos pueda como satisfacer. Y le dice, oiga, y turbada. Le estaba diciendo que en su interior había un alboroto o un disturbio. Mire, yo, gracias a Dios, solo he visto disturbios cuando hay los disturbios en la televisión, ¿verdad? Nunca he estado cerca, así que no le puedo hablar qué pasa. Pero muchas veces vemos que ahí sale golpeado hasta el que no tenía nada que ver, pues. Y más aquel que llega de mirón, ¿verdad? No digamos el que se va a meter. Oiga, fíjese, estás ansiosa y tienes un disturbio en tu vida. Y le dice, afanada y turbada estás. ¿Cuál era la condición?
de Marta en ese momento? Preocupada o ansiosa, más un alboroto en su ser. ¿Quién de nosotros puede pensar sabiamente? Entonces ahí perdemos donde la palabra dice que debemos de tener dominio propio. Entonces, hay una gran ternura en la voz de Jesús cuando repitió su nombre. ¿Cuántas veces el Señor tendría que decirnos, Eduardo, Eduardo? ¿Cuántas veces el Señor nos tendría que repetir una vez y otra vez el nombre para que nosotros podamos reaccionar? Ahora, fíjese que Jesús abordó el asunto con Marta y le hizo saber que ella tenía un problema. Y había un problema que afrontar. Acompáñeme a Mateo 6. No pierda Lucas. Mateo 6. (31 y 32). ¿Ya lo tiene? Oiga, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿En qué estaba afanada o turbada Marta? En lo que iban a comer ese día. ¿Y qué dice el Señor? Entonces, ¿cuántas veces nosotros perdemos el dominio de nuestra vida por el afán? Oiga, o no nos preocupamos, o seamos honestos, yo no estoy diciendo que aquí somos perfectos o que yo estoy hablando de esto porque yo no me preocupo. No, pero no nos preocupamos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Esto dentro de este vestir incluye un techo. ¿No son preocupaciones de nuestra vida? Entonces, oiga, y ahí mismo en Mateo, acompáñeme al 13, Mateo 13. Oiga, versículo 7, Mateo 13, 7. ¿Ya lo tiene? Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué? Y la ahogaron. ¿Cómo estaba Marta en ese momento? Ahogada. Ahora acompáñeme ahí mismo el versículo 22. 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra. Oye la palabra. Sí está en el lugar. Oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿A dónde había llegado el Señor? A la casa de Marta. ¿A qué había llegado? A compartir su palabra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo estaba Marta? Escuchaba la palabra, pero el afán la ahogaba. Escuchaba la palabra y no había un fruto. Escuchaba la palabra y no había un beneficio. Escuchaba la palabra y no había un cambio. Porque ¿cómo es posible que después de mucho tiempo, de varios años, nosotros todavía nos cueste confiar en el Señor? Entonces, ¿era malo ser buen anfitrión? No, claro que no. ¿Era malo querer que todo saliera bien en la casa? No, tampoco. Pero aquí lo que estamos viendo es que ella en su afán
se estaba ahogando. Entonces, Jesús, fíjese que Jesús no juzgó a Marta. No la juzgó y le dijo, Marta, no, tú eres muy dura con tu hermana. No, ni le dijo eso. Porque mire, Marta era un poco, es decir, que es impulsiva. Porque cuando muere Lázaro, ¿a quién escucha el Señor? A María. Las dos dijeron lo mismo. Señor, si tú hubieras venido antes, esto no hubiera pasado. Pero lo de Marta fue un reclamo. ¿Por qué? Porque escuchaba la palabra, pero no había ningún fruto en ella. Escuchaba la palabra, pero el afán la ahogaba. En cambio, a María, cuando supo el Señor la mandó a llamar. Fíjese cómo son las cosas. Cuando llega Jesús, Marta se da cuenta y sale al encuentro. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido, Señor, a mí no me ayudas, a mí siempre me dejas así, y los demás, y no sé qué, y muchas veces yo me esfuerzo, y aquel no hace nada? Y el Señor lo escuchó y siguió. En cambio, a María la mandó a llamar, y María llega con un corazón quebrantado y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde le pusiste? ¿Cómo afrontamos nosotros las preocupaciones? ¿Cómo afrontamos nosotros las dificultades? ¿Como Marta? ¿Impulsivos? ¿Impetuosos? ¿Por qué no tenemos el dominio en nuestra vida ante las dificultades? Porque muchas veces la palabra está entre espinos. La ahogan. Amén. Ahora, fíjese, Jesús le mostró a Marta que la preocupación es una elección. Marta había escogido llenarse de ansiedad acerca de los preparativos. ¿Y cuál fue la elección de ella? ¿Cuál fue la elección de ella? Criticar a su hermana. ¿Por qué? Porque al insinuar que Jesús era insensible y en darle una orden, porque dice, ¿no te da cuidado? Oiga las palabras. Oiga, llegó a insinuar que Jesús era insensible. ¿No te da cuidado? ¿No te preocupa que yo esté allá sola? Que yo esté ocupada. Sin condenar a Marta, Jesús señaló que también María había hecho una elección. Regresemos por favor a Lucas, donde estábamos. Lucas 10. Dice en el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Oiga, y María entonces es una elección. Entonces usted también puede elegir o preocuparse o confiar en el Señor. Es su elección, no es la elección de nadie más. No puedo yo venir y decirle, no, es su elección. Cada uno de nosotros va a reaccionar según cómo esté la palabra en nuestros corazones. Entonces preguntémonos, ¿cómo está la palabra en mi corazón? Entra, ¿dónde ha sido sembrada? ¿En un buen campo? ¿Entre espinos? ¿Entre piedras? ¿En el camino? Oiga, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe qué se le olvidó a Marta? Que Dios era el Dios de milagros. ¿No tenía el Señor la capacidad como de hacer algo? ¿No tenía el Señor la capacidad como para decir, bueno,
Alguien tiene ahí un pan y tiene otros pescados, o no lo había hecho. Si él dio de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, no tenía la capacidad como para poder proveer para un grupo pequeño. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos, nos afanamos, cuando tenemos a un Dios que dice, no se preocupen, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad? Lo que pasa es que muchas veces nosotros mal administramos en cosas que no necesitamos. Ese es otro asunto. Esa no es la enseñanza de hoy. En tercer lugar, Jesús le dijo a Marta que la elección estaba entre lo que es terrenal y temporal, y aquello que es celestial y eterno. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, ¿qué necesitamos nosotros cuando vienen las aflicciones? Paz, tranquilidad. Le estaba diciendo, María escogió, así como tú lo hiciste, Marta, escogió esa parte que no le será quitada. ¿Puede comprender eso? Entonces, Marta, cuando vengan las aflicciones, tú nunca vas a tener eso, porque tú escogiste lo temporal en vez de lo terrenal. Por eso es que cuando muere Lázaro, Marta estaba afanada, y hoy no estaba afanada, estaba turbada otra vez. Y no pudo comprender o entender quién era. El Señor le dice, no, va a resucitar tu hermano. Yo sé, en el día postrero le dijo, oiga las palabras de Marta, en el día postrero. ¿Ves, Marta? Cuando vengan las dificultades, tú no vas a tener paz, porque tú elegiste esto. Pero María, cuando vengan las preocupaciones, no la va a perder la paz, porque escogió lo celestial. No sé si me doy a entender con eso. Entonces es necesario comprender esto. ¿Por qué? Porque cuando vienen las dificultades, si yo tengo paz, dice que no me será quitada. La tranquilidad, la esperanza. ¿Cuántas cosas necesitamos? Mire, en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero no os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Pero vamos a pasar por aflicciones. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi elección? ¿Cuál ha sido mi elección? ¿Estar cerca del Señor y escucharlo? ¿O afanarme porque todas las cosas salgan bien? Ahora, quiero ir concluyendo. Un día, esta cena se iba a olvidar. ¿O no? Sí. Usted se puede preparar para la mejor cena. Y usted se prepara y, bueno, hoy porque tenemos fotos, ¿verdad? Y Facebook nos ayuda a recordar los eventos que hicimos. Pero pueden pasar 5 años y la gente probablemente se le olvida aquel día que usted se esforzó por darle de comer. Pero en el caso de María, las palabras del Señor permanecerían en ella. Esas palabras que necesitó cuando Lázaro murió. ¿Ves la diferencia? Ahora, ¿y si Marta se hubiera unido a la enseñanza, usted cree que ese día no hubieran comido? No. Es decir, algo se hubiera preparado, algo se hubiera hecho. ¿Cuántas veces nosotros lo voy a hacer bien claro, cuántos de nosotros hemos despreciado muchas veces la palabra del Señor? Porque estamos afanados.
Y entonces vienen los momentos difíciles, vienen las tribulaciones, vienen las angustias. Y entonces no hallamos qué hacer y empezamos a hablarle al medio mundo, hermano, puede orar por mí, que mire, que fíjese, que no sé qué, que no sé cuándo. Y viene un hermano y le dice, mira hermano, pero fíjese que de eso se predicó hace un mes en la iglesia. Hace un mes, hermano. Sí, de eso se predicó y mire esto y esto y esto. Y usted empieza a ver, sí, yo fui a la iglesia ese día. Mire, todos hubieran contribuido. Todos hubieran contribuido a hacer algo para que se comiera ese día, poner la mesa, arreglar. Habían muchas manos. O Jesús hubiera hecho algo. Amén. Entonces, fíjese que después, no lo vamos a buscar, pero en Juan 12 se menciona de que Jesús, la familia dio una cena en honor de Jesús por la resurrección de Lázaro. Y ahí nos dice que Marta servía, que aún trabajaba, pero había entendido de que cuál era el propósito, pero esta vez no estaba ni afanada ni turbada por la responsabilidad. Podríamos creer que aprendió a controlar su tendencia a la preocupación. Es una elección. Usted decide si afanarse o confiar en el Señor. Ahora, no conteste, son unas preguntas que quiero hacer, pero ¿está usted afanado y turbado? ¿Es usted una persona como Marta? Que muchas veces podemos llegar a perder los estribos, ¿verdad? Así decimos, llegamos a perder y muchas veces, mire, yo me recuerdo que allá en la iglesia, antes se hacía algo y muchas veces había una persona que podía hacer las cosas y las hacía muy bien, las hacía pero muy, muy bien. Pero era un poco difícil después el hecho de que no quería que nadie más tocara las cosas, pero decía que nadie le ayudaba. Y después que estoy cansada, que ya no aguanto, que nadie me ayude y un montón de cosas. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos comportado como Marta? ¿Qué está buscando usted? ¿Está buscando lo terrenal o está buscando lo temporal? ¿Ah? ¿Qué está buscando? ¿A quién nos parecemos más? ¿A Marta o a María? ¿Tiene usted, igual que María, la parte que no le será quitada? Marta estaba en el mismo lugar que Jesús. Pero ella no estaba cerca. No sé si me va a entender. No de cerca, no. Marta estaba en la misma. ¿Dónde estaban los dos? En la casa de ellos. Ahí estaba Jesús. Pero a pesar de que el Señor estaba en su casa, ella estaba distante. No sé si me va a entender. Marta estaba en el mismo lugar que Jesús, pero Marta no escuchaba a Jesús. Marta estaba en el mismo lugar que Jesús, pero no ponía atención a sus palabras. Mire, estaba en el mismo lugar y no estaba cerca. Estaba en el mismo lugar y no le escuchaba. Estaban en el mismo lugar y no le ponía atención. El afán la había cubierto por completo. Había tomado posesión de su corazón. Entonces, usted y yo podemos estar donde está Jesús y a la vez estar sin Él.
Podemos estar donde está Jesús y al mismo tiempo estar sin Él. ¿Por qué? Porque es mayor la preocupación, porque es mayor el afán. Entonces, Jesús hoy nos enseña a no preocuparnos y nos invita a estar a sus pies. ¿Por qué razón? Para que cuando vengan las aflicciones, tengamos aquello que nadie puede quitarnos. Simple. Para que cuando vengan los problemas, yo sea rico ¿en qué? En paz, en esperanza, en confianza. Para que cuando vengan las desilusiones, los problemas, las situaciones. Porque, mire, es bien sencillo y con eso termino. ¿Qué pasa normalmente con el creyente? Con el creyente regular. Tiene problemas y no aparece. Tiene problemas y anda viendo cómo puede resolver sus problemas. Y también hay otro tipo. Y hay otros que aparecen allá cuando ya no pueden. ¿Cuánta gente regresa a la iglesia? Muchas veces se pierden. Hace poco estaba hablando con alguien y le digo, ya no lo he visto los domingos. No, me dijo, es que estoy ahorita saturado de trabajo, me dijo. Me dijo, ahorita, me dijo, tengo que aprovechar, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo le dije, qué bueno, le dije, está bien. Pero yo sé que esta misma persona aparece cuando ya otra vez está con problemas. Y por más que uno le pueda decir a las personas, mire, usted tiene una parte, usted no tiene la parte. Amén. Usted no tiene esa parte, por eso tiene aflicción, por eso tiene preocupación. Debería de buscar esa parte que nadie puede quitar. Entonces, busquemos en tener la parte que no nos será quitada. Pueden venir las aflicciones, pueden venir las preocupaciones, pero si estamos a los pies del Señor, esa parte no nos será quitada. Amén. Le damos gracias, Padre. Te damos gracias a esta hora. Señor, gracias por tu misericordia, porque tú has tenido cuidado de nosotros y has sido fiel a nuestras vidas. Señor, ¿cuántas veces hemos perdido esa parte? Señor, ¿cuántas veces las preocupaciones han sido más grandes que tu poder en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado impulsivamente en medio de un problema? Muchas veces insinuando que tú eres insensible y dándote una orden, así como lo hizo Marta. El Señor le dijo a Marta, Marta, va a venir la aflicción a tu vida y no vas a tener cómo afrontarla. Pero mira, María, cuando venga la aflicción, nada ni nadie le quitará esa parte. Señor, perdónanos porque muchas veces no tenemos esa parte en nuestras vidas. Las aflicciones, escogimos las aflicciones por el afán. Escogimos el afanarnos. Y cuando ha venido la preocupación nos quedamos vacíos. Y en cambio María, cuando vino la aflicción a su vida, eso lo mantuvo a ella.
creyendo y confiando y esperando en ti. Lázaro ya había muerto. Ya se había dado por perdido lo que ellos esperaron que el Señor hiciera. Y aún así, el Señor obró un milagro. Señor, permítenos comprender que es necesario tenerte a ti. Esa es la parte que a María nadie le quitó. El Señor en su vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de las aflicciones? ¿Reaccionamos como alguien que no tiene a Cristo? ¿O reaccionamos como alguien que lo tiene? Señor, gracias en esta noche. Gracias por tu amor, tu misericordia.